profundizando un poquito más en esto, el Señor me llevaba a qué es lo que busca la humanidad hoy, qué es lo que buscan las personas hoy, ¿sí? Sabemos que tenemos una necesidad espiritual, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, tenemos, eso ya está en nosotros, tenemos una necesidad. Pero, por ejemplo, ahora la ciencia ha descubierto beneficios de practicar la espiritualidad, ¿sí? Bueno, acá tengo una información. Tenemos estudios de Universidad de Harvard, otra universidad también de Estados Unidos que se llama Duke, y otra que es la Universidad de California, y coinciden más o menos en lo mismo, que una descubrió que las personas que habían sido operadas, sometidas a una operación de corazón, las que practicaban la oración y la meditación, tenían una recuperación mucho más rápida que el resto de los pacientes. Un beneficio extra por practicar la meditación y la oración. En la siguiente, que las personas que habían recibido un diagnóstico de cáncer, dice, que practicaban también la meditación y la oración, habían recibido el diagnóstico, tenés cáncer, pero las personas que practicaban, tenían una vida espiritual, tenían mucho menos problemas de ansiedad y depresión después de tener esa muy mala noticia, ¿no? Pues sabemos que el cáncer es algo grave, ¿sí? Entonces, después de tener esa mala noticia, las personas que practicaban, que eran espirituales, que meditaban, que oraban, no caían en depresión ni en ansiedad después de recibir ese muy mal diagnóstico. Es decir, que el practicar la espiritualidad está demostrado que tiene beneficios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El tema es qué espiritualidad se busca, ¿o no? Porque podemos decir, bueno, hay cosas que no conozco mucho, pero por ejemplo, que hablan de las vibras, de los chakras, de los astros. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? De la lectura de los signos. El horóscopo, ¿no? El zodíaco, y todo eso es ocultismo, todo eso es espiritual, pero no es de Dios, ¿sí? ¿Me siguen? Son cosas espirituales, pero que Dios no está ahí, no tiene nada que ver, porque ahí lo que se practica es la adivinación, ¿sí? Y de hecho, en realidad, no funciona, porque tratan de enmarcarte. Si vos naciste en esta fecha, en este año, y el sol estaba así, vos vas a ser una persona tranquila. Pero si naciste en otra fecha y en otro año, o por ejemplo, el que también tienen los chinos, ¿no? ¿Qué animal te tocó? ¿No? Algo así tienen los chinos, ¿no? Soy dragón de fuego. Y así. Pero ahí Dios no está. Y ahora vamos a ver dónde nace esto. Vamos a ver dónde nace esto. En Génesis 3, bueno, acá en Génesis es el libro que nos cuenta de la creación de Dios. Estaba Adán y Eva, Dios había creado los animales y ellos estaban ahí en el Edén, delante de Dios. Dios se paseaba ahí, estaban en la misma presencia de Dios, ¿no? Así como nosotros nos gozamos cuando podemos sentir a Dios, cuando escuchamos un susurro de Dios, nos llena de paz, nos llena de paz. Imagínate estar delante de Él todo el tiempo. Eso es la plenitud. Que si así nosotros, recibiendo una palabra de Dios, recibiendo ánimo, recibiendo un abrazo de Dios, recibimos esa paz que
que supera los problemas, ¿no? Que sobrepasa nuestro entendimiento. Imagínate, no nos entra a la mente qué sería estar delante de la misma presencia de Dios. Esa plenitud que llena todo en nosotros. Ellos estaban ahí. Y dice en el capítulo 3, dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo que no deben comer de ningún fruto de los árboles del huerto? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Ahí ya vemos cómo Satanás viene con una duda, a poner en duda, ¿no? O viene diciendo, me enteré por ahí, ¿no? Porque es verdad, dicen por ahí, ¿no? Vino a tentar, decir, mira, ¿será que es esto, no? Pero ¿por qué comienza a trabajar así? A sembrar una duda, para después poner en contra a la mujer. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces la mujer dice, no, de todos podemos comer, menos de ese. Nos dijo que no deben comerlo y ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esa era la orden que ellos tenían de parte de Dios. ¿Sí? Primero Satanás pone en duda esa decisión, esa orden que Dios da, y ahora afirma directamente, no morirán. Totalmente en contra de lo que Dios decía. Entonces, respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Porque ese árbol representaba la ciencia, el bien y el mal, ¿no? Entonces, directamente ya esa intervención, primero sutil, dicen, escuché, ¿será que es tan así, tan exigente, no? Dios, ¿será que es un poco exagerado? Que si comes de ese fruto, y ella recuerda la orden que Dios le da. No comas ni lo toques porque vas a morir. Era la orden de Dios, ¿sí? Y entonces ya ahí directamente, no vas a morir. No vas a morir. Y lo siguiente es poner a Dios en un lugar de que Dios no es justo, ¿no? ¿Por qué? Porque, si ustedes lo hacen, van a ser igual que Él. Van a ser igual que Él. Y van a poder distinguir el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Convenció a la mujer. Decir, yo voy a tener ese conocimiento, voy a poder hacerlo sin Dios. Y ahí es donde siembra esa división, ¿sí? Entre la humanidad y Dios. Entonces, le dice que no iban a morir, que era una mentira, totalmente. Entonces, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, dice esposo, que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto se sintieron vergüenza por la desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces, el Señor, Dios, llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando en el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿No? Ahí es como el dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien, no tenemos que tener temor. El que sabe que no está haciendo las cosas bien tiene miedo, obviamente, porque sabe que está en falta. Entonces él estaba escondido. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor a la mujer. Le preguntó el Señor. Y él responde, ¿no? La mujer que tú me diste. Dice: fue quien me dio el fruto y lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Y me parece más sincera la respuesta de ella que la del hombre, ¿no? Porque el hombre enseguida echó la culpa. La mujer que tú me diste, encima culpar a Dios, vos me la diste. Pero la mujer dijo: ella, la serpiente, me engañó y comí. O sea, está un poco mejor, ¿no? Hacerse cargo de lo que hizo. Desobedeció totalmente. Ahora, ellos creían que lo que les dijo la serpiente era verdad, que no iban a morir. Y en ese mismo momento entró la muerte. Porque no solamente que era una muerte física, porque hasta ese momento no había muerte, sino que ahí comenzó la muerte. Y de hecho Dios hace un sacrificio y los viste también después, ¿no? Que eso también es como una analogía al cordero que se iba a entregar a Jesús más adelante. Es tan preciosa la palabra cuando la estudiamos y vemos que en el Antiguo Testamento tenemos siempre sombras, indicios de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? Y acá más adelante también habla de esto, del plan que Dios iba a hacer mucho tiempo después. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita y más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú la golpearás en el talón. ¿Sí? Y esto hace referencia a Jesús, porque Jesús vence a Satanás. Satanás cree que la victoria ya está alcanzada, que ya había ganado, que había triunfado, porque el Hijo de Dios había sido crucificado. Al morir Jesús en la cruz, él creyó que ya está, ya había vencido, ¿no? Y podemos recordar esa escena, ¿no?, de la pasión de Cristo al final, ¿no?, que está Satanás paseándose, burlándose de Dios, ¿no? Estaba Satanás y tenía como un bebé en brazos. Era como burlarse: mira, yo cuido a mi descendencia y vos, que sos el Hijo de Dios, estás muriendo en la cruz. Pero, ¿qué pasó? Jesús resucitó al tercer día y ahí fue la victoria. Y descendió al infierno, dice que le arrebató a Satanás las llaves de la muerte. Venció a Satanás. Entonces, esa simiente, esa descendencia era Jesús, que iba a vencer. O sea, ya en el comienzo de la Biblia ya podíamos, se puede ver, apenas visualizar el plan de salvación de Dios, ¿sí? La caída del hombre por la desobediencia a Dios. Ante un mandato claro: no comas ni lo toques. Pero Satanás
que es astuto, engañó a la mujer, la sedujo, ¿no? Así que dicen, puede ser, no será, no es tan así, no es tan peligroso, ¿no? Entonces, esto es importante, es muy importante que cada uno pueda saber lo que está escuchando y no nos dejemos seducir por las mentiras de Satanás, ¿no? ¿Amén? Entonces, la palabra nos dice que Satanás es el padre de la mentira. En Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer cosas malvadas, las que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Ahora, Jesús no le estaba diciendo esto a las multitudes. No le estaba diciendo esto a las personas comunes. Se lo estaba diciendo a los religiosos de la época, a los fariseos. Jesús vemos que con quienes se enojaba eran con los religiosos, porque trataban de poner trabas y obstáculos, cada vez más pruebas, cada vez más pesadas de hacer para llegar a Dios. Entonces él se enojaba con ellos, porque tenía que haber rituales y cada vez eran más largos y eran sacrificios cada vez más pesados. Entonces, él les dice, ustedes no me creen que yo soy el Hijo de Dios porque esa es su naturaleza. Viven en la mentira. Entonces, si no queremos ser hijos de Satanás, tenemos que rechazar la mentira de nuestra vida, ¿o no? Amén. No podemos vivir en la mentira. Pero el diablo es astuto, ¿no? Porque si yo te digo, mira, el cielo es verde, ¿me vas a creer? No, porque es algo obvio, es un contraste muy amplio, ¿no? Entonces, pero cuando una mentira es muy grosera, digamos, yo la puedo discernir o descubrir fácilmente. El tema es descubrir una mentira de lo que parece una verdad, ¿sí? Entonces ahí es Dios, es su Espíritu el que nos guía a través de su palabra para descubrir esas mentiras que son muy parecidas a la verdad, ¿sí? Entonces, por eso es que, como decíamos, hay un beneficio de tener una vida espiritual, de practicar la oración, de practicar la meditación. Pero ahí es donde Satanás le enseñó al hombre a tener una vida espiritual paralela, ¿sí? Por ejemplo, vemos en religiones que se habla, por ejemplo, del purgatorio. Eso no habla la palabra. No hay purgatorio. Cuando morimos, partimos de esta tierra, vamos a la presencia de Dios y vamos a ser juzgados por Dios según nuestros hechos, según cómo vivimos, ¿sí? Entonces, no hay un purgatorio, entonces, porque la gente dice, bueno, entonces vivo como quiero y después, total, hay un purgatorio, ya me limpian los pecados y ya está. Soy salvo sí o sí. Voy a tener vida eterna sí o sí, ya está. O, por ejemplo, otras creencias de religiones de reencarnar, ¿o no? Que reencarnan en un animal porque tienen que cumplir o hacer las cosas bien y hasta llegar a la perfección en tantas vidas. ¿Nunca han escuchado eso? No, pues alguno me mira como, ¿qué está hablando? No, no creemos en eso. No, porque no lo dice la palabra. No es así. Hay una sola vida. Amén. Sí hay dos muertes. Porque está la muerte física y está la muerte espiritual. Que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y no aceptamos la salvación de Cristo por fe,
vamos a la muerte eterna, a la muerte de nuestra alma, esa es la segunda muerte. Pero nosotros somos salvos por creer en Cristo, ¿sí? Entonces hay verdades hay mentiras que parecen verdades, están muy cerquita. Entonces ahí es donde necesitamos el discernimiento de Dios, ¿sí? Del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, para darnos cuenta cuál es una verdad y cuál es una mentira. Por ejemplo, me encanta a mí el tema de la Reforma, ¿no? Ya pasaron 500 años de la Reforma y ahora, en ese momento comenzó con las indulgencias. La gente pagaba porque no sabía si su familiar había ido al cielo. Entonces pagaba, le decían, bueno, a ver, ¿y cuántos pecados tenía tu papá? No, mi papá era bueno. Bueno, entonces pagá 1000 eslotis. Y la iglesia hacía un ritual y tu papá su alma iba al cielo. Y si tu papá era, por ejemplo, muy pecador, no, ella vale 10.000 eslotis, ¿no? Y eso no está en la palabra. Y con eso y tantos otros puntos, Lutero los anotó y los refutó con la palabra. Y esa fue la reforma de la iglesia. Quitar todo lo que no estaba de acuerdo con la palabra. Por ejemplo, el bautismo de los bebés. No lo practicamos porque un bebé no puede decidir creer en Cristo. El bautizarnos es un acto de fe, que yo públicamente demuestro que creo en Cristo. El sumergirme es morir a mi vieja vida, a la naturaleza de pecado y renacer para Cristo, ser una nueva criatura en Cristo. Es un acto simbólico, es un acto de fe. Amén. Pero que eso sí nos da ejemplo la palabra. ¿Sí? Nos da ejemplo la palabra. Entonces, hay mentiras que son muy parecidas a la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra para poder discernir esto. ¿Sí? Entonces, hablamos de la Reforma y que han pasado 500 años, pero hay cosas que en el cristianismo también se fueron desvirtuando, ¿no? Y hay un pastor que decía, necesitamos una reforma otra vez, porque hay cosas que se dicen como verdades, o yo la puedo presentar con elocuencia y con fervor. Por ejemplo, si yo te digo, lo que Dios dijo en tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Qué dicen? Amén. Están ahí, quieren decir, amén, amén. Pero aunque vos no quieras, Dios lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decidir someternos a Dios. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la palabra, que Jonás se desvió del camino de Dios y Dios lo hizo cumplir, ¿sí? Se lo tragó el pez y llegó al lugar, se arrepintió, ¿sí? Dentro del pez, 3 días ahí en el estómago del pez. Pero también es simbólico, porque murió, tuvo 3 días como Jesús y salió, ¿no? Hay coincidencias en la palabra. Ahora, ese ejemplo tenemos, pero tenemos más ejemplos de personas que no obedecieron a Dios y se perdieron la bendición. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl. ¿Qué estaba haciendo él cuando se lo escoge como rey? Él estaba buscando unas burras que se le habían perdido al padre. Él estaba haciendo algo natural. Estaba trabajando, ¿sí? Y fue escogido para ser rey. ¿Y cómo terminó? Terminó mal. Es decir, Dios te puede dar una palabra. Yo te voy a usar en esta área. Tengo este propósito, tengo este plan para tu vida. Pero no queda ahí, bueno, Dios, hacelo. Dios me dijo que voy a ser músico. Y no sé, alguien me tiene que dar la guitarra porque no tengo. No, tengo que trabajar, comprarme el instrumento y prepararme en eso. Entonces, él estaba haciendo algo natural. Dios lo escogió y fue el rey de Israel. El primer rey de Israel. Ahora, él perdió todo por su soberbia. Se volvió loco por los celos.
que le tenía a David lo quería matar continuamente y perdió su reinado. Él abortó el plan que Dios tenía para él. Entonces, podemos decir, Dios va a cumplir lo que dijo en tu vida y nos basamos en algo que es real. Dios es fiel a su palabra y Él cumple lo que promete. Amén. Pero no es verdad que Dios lo va a hacer contra mi voluntad. Eso es falso. Entonces eso nos puede llevar a una creencia de decir, si no crecí espiritualmente en este año tanto es porque Dios no quiso. Si no oro tanto, si no aprendí tanto de la palabra en este año, y es porque Dios no me dio el conocimiento, la capacidad. Dios no me dio el tiempo, ¿no? Y eso son excusas que nos ponemos. Pero pueden estar basadas o fundamentadas en cosas que parecen verdad, pero que al final son mentiras, ¿no? Porque también muchas mentiras parten desde una verdad, ¿sí? Parte desde una verdad. Por ejemplo, te equivocás o intentás hacer un negocio y el negocio fracasa. ¿Vos sos un fracasado o una fracasada? No, fracasé, no me salió, pero voy a volver a intentarlo, voy a ver cómo puedo resolver, cómo puedo salir adelante. Pero si vos comenzás a creer ese pensamiento o alguien te dice, por ejemplo, tal vez es común esto de decir, bueno, a mí, mi mamá o mi papá cuando me castigaba me decía, vos sos un tonto, ¿no? Por ejemplo, nunca te sale nada bien y eso te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten. Eso queda marcado en nosotros. Yo, por ejemplo, por gracia de Dios, porque sí, a veces se enojaba mi padre y decía, qué tonto que sos, no servís para nada. Pero por gracia de Dios no me tomaba de esas cosas, sino que muchas veces me encontraba mi papá hablando con mi tío, con mi abuelo, y decía, no, Iván, ¿sabes cómo se esfuerza? Ya a mí siempre me gustó cocinar, sí, con 10 años, como Manuela, mi hija también estaba ahí en la cocina, cortaba la cebolla y todo. Y él hablaba bien de mí y eso a mí me hizo bien. Por gracia de Dios, porque había cosas que estaban mal también en mi familia. Y eso formó en mí un carácter positivo, ¿sí? Me hizo bien, me fortaleció. Pero a veces es al revés. Si te dicen todo el tiempo, sos un burro, no aprendes nunca, nunca vas a cambiar. Está comprobado que esas cosas, cuando nos sometemos a esas cosas, queda un patrón en nosotros. Queda un patrón. Bueno, tal vez todos conocen esa historia, ¿no? El ejemplo del elefante, que cuando es pequeño, en el circo, lo atan con una pequeña estaca y una cadena, y él tira y tira y tira y no puede zafar, porque es pequeño. Pero el elefante después crece y llegan hasta 2 toneladas, 3 toneladas. Tiene una fuerza impresionante, pues son gigantes. Y lo siguen sosteniendo con la misma pequeña estaca y la misma cadena. Y el elefante no hace fuerza, no intenta escaparse. ¿Por qué? Porque toda su vida intentó y no pudo. Entonces ya está, no puedo. Entonces hay mentiras que quedan en nosotros marcadas que nos limitan y nos impiden llegar al potencial que Dios tiene. Que nos limitan en nuestra vida diaria, en lo personal, que nos condicionan en las decisiones, en las acciones, que también nos llevan a patrones. De ahí también vienen mucho los vicios, ¿no? Muchos vicios, muchos patrones que son nocivos para nosotros, vienen de ahí. De ese dolor, de esa angustia, de cosas que nos marcaron negativamente y que están operando en nosotros. Y que, por ejemplo, tiene una verdad donde se funda. Fallé, fracasé, me salió mal. O fui desobediente, ¿no? Un niño.
sos un desobediente, sos un rebelde, nunca cambias. Si yo le digo eso a mi hijo, él lo va a creer y va a quedar en su mente marcado y va a ser un rebelde. Va a ser un desobediente. Entonces, nosotros tenemos que corregir en amor y enseñar, ¿sí? A los que somos padres. ¿Por qué? Cuidar sus corazones, porque eso después nos limita a nuestro desarrollo a futuro, a desarrollarnos como personas en la sociedad, nos limita, nos traba. Por ejemplo, yo, como mi familia se rompió, mis padres se separan cuando yo tenía unos 12 años, y yo siempre digo, fui el que más disfrutó la familia, porque tenía 12 años, mi hermano 9, mi otra hermana 6, eran pequeños, o sea, esa situación les golpeó más duro, ¿no? Porque eran más chicos. Y yo tenía el sueño de formar una familia. No me preguntes por qué, pero ya de chiquito soñaba eso, de tener una familia. Y pensamientos que venían a mi mente eran, vos no podés. Mirá de dónde venís. ¿Qué familia vas a formar vos? Mirá lo que sos. Mirá lo que sos. Mirá cómo estás viviendo. Ustedes ahora me ven transformado por el Señor, pero yo me crié en un entorno de violencia. No en mi casa, no es que me golpearan en mi casa, pero el barrio era todo el tiempo peleas. Después de mi adolescencia, salir al baile, tomar y hacer cosas que me avergonzaría contarles. ¿De verdad? ¿Quieren que les cuente? Son chusmas, ¿eh? No, de verdad. De verdad. Y en ese contexto vivía de tomar, de alcoholizarme, de pelear cada fin de semana, porque eso entendía que era ser feliz, eso entendía que era ser hombre, defenderme. Eso era lo que me había formado en el contexto donde vivía. Entonces el diablo me decía, vos no vas a poder. Familia, mira lo que sos un desastre. Vienen esos pensamientos, esos ataques de Satanás. Y si yo comienzo a creer eso, lo voy a vivir. Lo voy a vivir porque queda como un principio en mi vida. Por ejemplo, nunca han escuchado gente que dice, a mí todo me cuesta el doble que a los demás. ¿Nunca escucharon? Decir, para los demás siempre es fácil, pero para mí siempre tengo problemas. Y ya se lo cree, después lo vive así la persona. Lo vive así, porque se termina haciendo esa mentira, se termina haciendo una realidad en él. Entonces, pero cuando a mí me invitan a la iglesia, cuando me hablan de Cristo, ¿sabes cómo me invitan a la iglesia? La invitación fue, si vos querés tener una familia y querés hacerlo bien, tenés que poner a Cristo en primer lugar. Cristo tiene que ser el centro de tu casa. Y para gloria de Dios, ya vamos a cumplir 17 años de casado con mi esposa, con nuestras 3 hijas, felizmente, siempre en el Señor. Pero no es que somos la familia perfecta, no somos los Flanders. De hecho, a veces digo, me gustaría ser Flanders, porque vos lo ves, ¿no? ¿Lo miran los Simpsons? ¡Qué pecadores! Pero hay en realidad Homero siempre se está burlando de su fe, se está burlando del que hace las cosas bien. Es gracioso, pero si uno no tiene la claridad, comienza a creer eso. El religioso, el que busca a Dios, es un tonto. Yo soy más inteligente. En Argentina usamos canchero. Soy más piola porque no hago esas cosas, ¿no? Y en realidad Flanders es el cristiano ejemplar. Es una persona que ama a Dios y busca servirlo, y Homero es todo lo opuesto. Y si nosotros vemos
eso, ¿no? No estoy predicando en contra de los Simpsons, pero si lo vemos, esas pequeñas cosas nos van marcando una manera de pensar. Decir, no, la iglesia es para los tontos. La iglesia es para los débiles, ¿no? Y se van formando en nosotros esos principios que son errados. Son errados. Entonces, cuando a mí me invitan a la iglesia, si vos querés formar tu familia y querés hacerlo bien, Dios tiene que ser el centro, me dice. Y yo inmediatamente acepté, porque quería hacerlo bien. Y no fue porque dije, yo tengo fe que Dios lo va a hacer. No, ¿sabés cómo me vi? ¿Sabés cómo me vi? Con miedo de no repetir la historia de mi familia. Es decir, yo no quiero que mis hijos pasen por el dolor que yo pasé al romperse mi familia. ¿Y sabés qué hice? Me escondí en Dios. Me escondí en Dios. Yo me veo así, que me refugié en Dios. Señor, yo sé que no voy a poder, que me voy a equivocar. Entonces necesito que vos me ayudes. Y esa creo que debe ser nuestra decisión y nuestra determinación. Refugiarnos en Dios, para que Él nos ayude a ser personas dignas de ser cristianos, de ser llamado cristiano. Un cristiano es un representante de Dios. Amén. Entonces, no somos la familia perfecta. No sé si conocen los Ingalls. Es muy viejo, ¿no? No somos la familia perfecta, nadie es perfecto, pero en Cristo el Señor nos ayuda a resolver los problemas, a limar las asperezas, a que cuando estoy enojado a bajar ese enojo y poder buscar solución a los problemas. Eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no, pensamos en que, bueno, las cosas acá se tienen que hacer así, como yo digo, porque yo soy el jefe de la casa, ¿no? Y no es así. Bueno, como venimos estudiando, ¿no? Los que están haciendo el estudio bíblico de familia, es una bendición poder conocer los roles de cada uno, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, es importante que el Señor nos guíe para poder discernir una verdad de una casi verdad. Es casi una verdad, ¿sí? Ahora, como hablábamos recién, esos patrones que se marcan en nosotros por situaciones que vivimos o por palabras que nos han dicho, nos marcan. Y eso está comprobado científicamente, que tal vez uno tenga toda la intención de cambiar eso, ¿sí? De cambiar ese patrón. Por ejemplo, como a veces se ve que si el abuelo es alcohólico, el hijo es alcohólico y el nieto es alcohólico, ¿o no? Nosotros tristemente en Argentina tenemos mucho de eso, de alcoholismo o de gente que vive de robar. No, si mi abuelo era chorro, yo voy a robar. Bueno, chorro capaz que no conocen, ladrón. Ya está, todos vivimos así, ¿no? Nosotros nos gusta trabajar, nosotros vamos y robamos lo que necesitamos, ¿no? Y se genera eso. Y tal vez la persona tiene el deseo de cambiar eso. Pero es tan fuerte ese patrón que queda marcado en nosotros, ¿no? Que aunque quiera termino volviendo a ese cauce, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se hace una zanja en la tierra, ¿no? Por más que vos, si es muy profunda, por más que vos quieras hacerlo correr al agua para otro lado, vuelve a donde está más profundo. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos esos patrones en nuestra vida, terminamos volviendo, aunque tengamos intenciones. ¿Por qué? Porque ese camino, ese patrón, hay que anularlo, hay que romperlo. Y eso solamente lo podemos hacer en Cristo. Es solamente a través de Dios. La psicología nos puede ayudar a llegar hasta ese lugar, a decir, bueno, te van a preguntar y
y vos vas a llegar, bueno, lo que me marcó, lo que a mí me está condicionando es esto, que yo no perdoné a mi papá. Esta frase que me dijeron en la escuela, vos sos un burro, se me burlaron todos en la escuela. No vas a aprender nunca. Y ahora no puedo tocar un libro, porque me dijeron que soy un burro, que no tengo inteligencia. Entonces esas cosas nos marcan. ¿Y cómo se rompen esas cosas? Ahora lo vamos a ver. Es en Cristo y es a través de su palabra. Amén. Por eso es muy importante tener una vida espiritual, una vida de oración, una vida de meditación, pero tiene que ser en la palabra de Dios y orar a Dios, ¿sí? Oramos a Dios, no oramos a imágenes ni a otros dioses, ¿sí? Nosotros creemos en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, pero son una. Esa es la unicidad de Dios, ¿sí? Y Dios se puede manifestar de cualquiera de las tres maneras. Mostrarse, revelarse en nuestra vida. Pero no hay otro Dios. Solo hay uno solo. Hay un solo Dios. Ahora, lo podemos esto vencer a través de meditar en la palabra. Dice en Efesios 4:22, marqué acá 3 puntos. Despojados del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, los deseos de la carne, ¿sí? Despojarnos de la vieja naturaleza, de esas prácticas que son nocivas para nosotros. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en la palabra del Señor. Y vestidos del nuevo ropaje, del nuevo hombre creado según Dios, en santidad y verdad. La palabra nos llama a esto, a dejar esa naturaleza de pecado y vestirnos con una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es justicia, santidad y verdad. Amén. Amén. En eso queremos vivir. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Esto también es un principio que debemos guardar en nuestro corazón. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Quiere decir que el camino de Dios es un camino de rosas? No, porque van a venir pruebas. Pero Dios lo va a transformar al final para que sea de bendición. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. Acá tengo otro versículo en Corintios 4:16, porque aunque nuestro exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva día a día. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Por fuera nos vamos gastando, ¿sí? Pero por dentro tenemos que ir creciendo. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu, tiene que seguir creciendo. Y eso es a través de la comunión con Dios, a través de la oración a Dios y a través de la meditación en su palabra. Aquí tengo otro versículo. Dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Otras versiones dice un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Es pedir a Dios, como lo hacía David, que nos dé un espíritu recto, que Él nos lleve a andar en santidad, a vivir en su voluntad. Y este versículo es muy conocido, Filipenses 4:8, y es algo en lo que debemos ocupar nuestra mente. Hermanos,
todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditar, ¿no? Entonces, ¿en qué meditamos? Meditar es pensar. ¿En qué estoy pensando todo el día? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué ocupa nuestra mente en el día? Como escuchaba el otro día, ¿bailalo, Rocky? Ah, la conocen. Entonces, pero es una lucha. Las redes sociales pueden ocupar todo nuestro día si nosotros no tomamos decisión. Si no tomamos decisión. ¿Es pecado? Necesariamente no. Pero nos perdemos de edificarnos, aprovechar ese tiempo para leer la palabra, para escucharla, para seguir aprendiendo en el Señor. Y cada vez que vos leas la palabra, vas a encontrar una verdad que refuta una mentira que Satanás quiere meter en tu vida. Siempre, siempre. Siempre hay mentiras que Satanás quiere poner en nosotros. Y fundamentadas en una verdad. Por ejemplo, fracasé en un negocio. Nunca vas a poder tener un negocio propio. Nunca vas a salir adelante. Nunca vas a prosperar. Entonces, pasaron errores, pero no es que no voy a cambiar. Dios va a cambiar mi realidad. Pero yo tengo que meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que va a renovar mi mente. Eso es lo que va a romper ese pensamiento que me lleva a tomar acción y decisión a esas cosas que no quiero, ¿sí? A repetir historias que no queremos. Por ejemplo, con nuestros hijos, decir, no, yo pasé esto en mi niñez, a mí no me gusta, quiero cambiarlo, y entonces trato con mi fuerza, pero termino haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está ese surco en mi mente, en mi corazón, que me lleva a caer en eso de vuelta. Entonces yo tengo que meditar en la palabra para romper eso, para romper ese principio que no me deja salir adelante. Entonces, resumiendo, debemos dejar atrás los pensamientos de la naturaleza pecaminosa, el comportamiento que nos lleva lejos de Dios, renovar el espíritu de nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo nos renueve y nos dé una nueva perspectiva y una nueva comprensión de la vida. A mí me pasó, no sé a ustedes, cuando se encontraron con Cristo, cuando se encontraron con la palabra, ¿cambia nuestra manera de ver la vida o no? ¿Sí? Cambia, porque cambian nuestros valores, cambia el orden de nuestra vida. Vestirnos del nuevo hombre es adoptar los valores y principios de Dios y vivir de acuerdo con ellos. No es solamente adoptarlos, no es solamente conocer esos valores y principios, sino que es vivir de acuerdo a ellos. Transformar nuestra mente es permitir que la palabra nos transforme de una nueva forma de pensar y vivir. Meditar en la palabra de Dios es reflexionar en la palabra de Dios, y permitir que ella nos guíe y nos dirija en nuestra vida diaria. Es decir, la palabra de Dios no es para el domingo decir, qué lindo mensaje. Es para vivirlo. Es práctico, es para cada día de nuestra vida. La palabra nos enseña cómo ser como padres, como hijos, como esposos, como amigos. Nos enseña a cómo ordenar nuestra casa, nos enseña los roles del esposo, de la esposa, de los hijos. Y nosotros buscamos vivir de acuerdo a estos valores. ¿Amén? Pero Satanás, que es padre de mentira, busca continuamente meter mentiras que parecen verdad. Busca desviar nuestra atención de la verdad de Dios.
por eso es que tenemos que luchar continuamente, ¿sí? Para que examinar, también David decía, ¿no? Que examine Dios su corazón, que le revele los pecados, en el Salmo 23, le revele los pecados que le eran ocultos, porque si no esos pecados me van a apartar de ti, le dice. Entonces, Señor, mostrame en qué estoy fallando. Mostrame si algo le estoy dando lugar en mi mente, en mi corazón, que me va a terminar alejando de vos. La palabra dice que los caminos al hombre le parece que son rectos, ¿sí? Pero al final son caminos de muerte. Pero, gloria a Dios que dice que Él endereza nuestros pasos, Él nos corrige. Él nos corrige, ¿sí? Para que andemos en su voluntad. No quiere decir que Él nos va a obligar a hacer su plan. Si Él dijo, vos vas a hacer algo que se toma, ¿no? Mucho, se escucha mucho, vos vas a ser un profeta de Dios, voy a vivir como quiera, total, Dios me va a usar, porque Él ya lo dijo, lo va a cumplir. No, mentira del diablo. Cuando Dios te da una palabra para tu vida, es para que trabajes en pos de esa palabra y que lo cumplas. Es decir, tenemos ejemplo de Noé. Tuvo más de 100 años trabajando en el arca. Dios le dio el plano y hacelo vos, le dijo. ¿Por qué no me mandó el arca del cielo? Habrá dicho Noé, ¿no? No, él fue obediente a lo que Dios le dio, a ese plan, porque era un plan de salvación para él y su familia, ¿o no? Era un plan de salvación. Ahora, trabajó en ese plan que Dios le había preparado. ¿Y le costó? Sí. Cortar madera, armar, ponerle la brea. Es algo enorme lo que hizo. Entonces, nosotros de igual manera, cuando recibimos una palabra de Dios para nuestra vida, que Dios nos va a usar de determinada manera, que Dios va a sanar nuestra vida, va a restaurar. No es, bueno, Dios me dijo que va a sanarme. O la palabra dice que Dios se cargó nuestras enfermedades. Listo, ya está, Dios lo va a hacer. Amén, lo tenemos que creer. Pero tenemos que hacer lo necesario para cuidarnos, ¿no? Lo natural para nosotros. Hacer lo mejor posible y Dios se encarga de lo que nosotros no podemos. Amén. Ahora, Satanás es padre de mentira y a través de él entró la muerte, ¿sí? Y la palabra dice que es el príncipe de este mundo. Y Satanás se pone como rey, pero rey hay uno solo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Jesucristo. Entonces, podemos ver, cuando conocemos la palabra, podemos ver la verdad, que el diablo tiene poder, porque tiene poder, pero no es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ya lo venció a Satanás, lo venció en la cruz, lo humilló públicamente. Amén. Entonces, tenemos que creer que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Que Dios va a romper esos límites, que Dios va a romper esas conductas que son nocivas para nuestra vida. Aún limitaciones que nos impiden relacionarnos en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas hay límites por cosas que hemos vivido, pero que entran a través de una mentira. Que se repite. Y yo la creo y a veces la puedo repetir yo mismo. Por ejemplo, mi papá, él no tenía diabetes, pero no, yo soy diabético porque todos mis hermanos tienen diabetes, entonces yo también voy a tener diabetes. Igual trabajaba con eso, tomaba todos los días mucha Coca-Cola, trabajaba y hasta que se enfermó. Entonces lo hizo una realidad. Se compró la enfermedad. Yo iba y oraba por él. No, sos sano en el nombre de Jesús, le daba palabra, pero él se había agarrado de la enfermedad. Todavía no estaba en la enfermedad, pero él se había apoderado de la enfermedad. Y obviamente trabajó, hizo lo suyo, lo natural, ¿no? Metiéndole azúcar a full. Entonces, es visible que nos afecta lo que nosotros creemos. Nos lleva, nos condiciona en nuestras acciones.
nuestra fe se hace visible. Se hace visible lo que yo creo a través de mi vida. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a pelear contra estas mentiras de Satanás? Él se pone como rey del mundo. Pero no, solamente es un gobernador de las tinieblas. Es el número 1 de las tinieblas. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es uno solo, es Jesús. Y ya lo venció. Ahora, Él se muestra también como que su reinado es el infierno. ¿Sí? ¿Y saben qué es el infierno? Su prisión. Es su prisión. Es donde va a ser condenado eternamente. Entonces, es una mentira. Pero si nosotros no estudiamos la palabra, de hecho la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tal vez no morimos naturalmente, pero sí vamos muriendo espiritualmente si no nos llenamos de la palabra de Dios. Se apaga nuestra fe, va muriendo la fe por falta de conocimiento. Por eso es que necesitamos armarnos del Señor para refutar todas las mentiras de Satanás. Amén. Último versículo. 2 Corintios 10, 4. Este me gusta en Reina Valera porque lo repetimos mucho, lo aprendimos mucho con la Reina Valera. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿en dónde? En Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que tiene que pasar en nosotros. Esta es la palabra que Dios nos da para destruir esas fortalezas que se levantan, esas mentiras que no podés, no valés, no servís, nunca vas a salir adelante, nunca vas a cambiar la situación de tu familia, no podés. Mirá, ¿quién sos vos? Te dice el diablo. Pero el Señor nos dice que peleemos con armas que no son naturales, sino espirituales y poderosas en Dios, solamente en Dios, porque podemos, como comenzamos diciendo, usar lo espiritual, pero sacando a Dios, ¿no? Porque hay gente que ora, que medita, ¿sí? Que no lo hace a Dios, no ora a Jesucristo, pero se siente bien y tiene el beneficio de tener una vida espiritual, porque se siente bien emocionalmente, pero no tiene salvación, porque solamente a través de Jesús, ¿sí? Entonces, Satanás es padre de mentira y de la muerte. A través de esa mentira entró la muerte. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la verdad y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Es totalmente opuesto a lo que es Satanás. Y ya Jesús venció a Satanás. Ya fue vencido. Tenemos la victoria en Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que aprender y conocer más de la palabra para que en cada área de nuestra vida esta victoria sea una realidad. Paso a paso, esta victoria se va convirtiendo en una realidad de nuestras vidas. A medida que yo profundizo en Dios, profundizo en la palabra, que lo conozco más a Él. Y bueno, como venimos haciendo, ¿no? Superamos esta semana los 100 días de lectura. No aflojen. Los que se quedaron en el camino, que retomen. Los que no estaban, vamos, cobren ánimo y súmense. Ahí yo compartí en el grupo de la iglesia para que puedan entrar. Cada vez que conocemos más la palabra, tenemos más herramientas para refutar las mentiras de Satanás. Amén. Ya está vencido. Ya está vencido. Pero lo único que puede hacer es filtrar esas mentiras para que nosotros mismos terminemos saliéndonos del camino. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Y me gusta porque este versículo
dice que derriba toda altivez, todo orgullo y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lo que estoy pensando no me lleva a ser obediente, tengo que analizar. Porque ¿qué fue la propuesta que Satanás le hizo a Eva en el huerto? Desobedecer a Dios. Y lo hizo. Entonces, Satanás es padre de desobediencia. Y Jesús es ejemplo de obediencia y de sumisión al Padre. ¿O no? Porque Él en su carne, siendo Dios, ¿sí? Pero siendo también 100% hombre, aquí en la tierra, decía: Señor, por favor, si fuera posible, no quiero ir a la cruz, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Se sometió a Dios, se sometió al plan del Padre para darnos esta bendición de tener vida eterna. Entonces Satanás es el padre de la desobediencia, de la rebeldía, del orgullo, pero todo lo contrario vemos en Jesús. Todo lo contrario. Y así como vemos que Jesús a los fariseos le dice: ustedes también actúan como su padre Satanás, que viven en la mentira, por eso son hijos. También nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué se va a ver en nosotros? Se va a ver la verdad, se va a ver el amor, se va a ver la justicia. Amén. Y así reflejamos a Cristo. Vamos a orar. Cerrá tus ojos para no distraerte. Señor, queremos darte